¿No te ha pasado que has tenido a ese amigo que le dan una actualización de la cagada a su juego y aún así te dice, pues, el juego está bien, al menos me entretiene? Ahora imagínate lo mismo, pero con una comunidad entera que le escupen en la cara y que se alegra de ello. Eso, amigo mío, es lo que yo llamo conformismo. Y no está bien ser conformista. Así que he recopilado 5 comunidades las cuales van a ir subiendo el nivel de conformismo una por una. Y por favor, si eres un miembro de alguna de estas comunidades, no te ardas. Solamente intento cobrar conciencia para que le exijan a tus desarrolladores un poquito de respeto, que es el que te mereces. Así que, ¿qué tal si vemos la primera comunidad de todas? Sí, empezando por ti. Espero que los fans de Poppy Playtime no se ardan con esto, pero sinceramente me parece que han sido muy conformistas con el último capítulo. Salió con muchos errores, desaprovecharon a un personaje, introdujeron a personajes solo para vender más, y no voy a hablar de la lógica del juego porque es un juego, disfrútalo. Además de que abandonaron un juego como servicio cuando en su lugar deberían estar metiéndole actualizaciones, porque aún cuenta con una pequeña comunidad que le gusta y que sinceramente es potencial desaprovechado. Pero más allá de eso no tengo mucho más que decir aparte de esperar al capítulo 5 si dan un final de mierda o no. Capítulo que por cierto le haré directo, así que síganme. Tal vez sea la menos conformista de este top, pero no puedo decir lo mismo de los siguientes. Top 4. Call of Duty. Imagina que te den el mismo juego durante 19 años, durante cada año, y que encima te cobren $70 por cada uno, siendo algunos que literalmente, públicamente han dicho que en verdad eran parches, pero si les pones $70, de todas formas la gente lo compra. Y no solo eso, sino que la simple tarea de abrir el juego es una mierda. Abro el Call of Duty y entro al COD HQ. Bueno, un launcher. Tampoco es que sea algo tan malo. Abro el Black Ops 6 porque ni modo que vaya a jugar esto. Y vaya Screamer. Luego me abre el Black Ops 6 y ¿cómo que reinicio? Yo solo quiero jugar. Bueno, listo. Ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Precarga de shaders? O sea, no me pudiste descargar todo eso en esas 140 putas gigas que le metiste a mi disco, ¿no? ¿No? Hijos de puta. Como todos sabemos, si te metes en una partida multijugador, muy seguramente alguien te va a insultar de 89 formas posibles. Bueno, suficiente multi por hoy. ¿Qué tal si jugamos la campaña un rato? Espera, ¿qué pasó? Ay, no me chimbié. En serio, no entiendo cómo los jugadores lidian con esto diariamente nomás para echarse unas partiditas. Y si vamos a hablar de hackers, bueno, también es un poco complejo. Créeme que Call of Duty estaría más arriba, de no ser porque el año pasado salió un Black Ops 7. Un juego que tocó una vena muy delicada para los jugadores de Call of Duty, que era la mejor historia del mejor Black Ops que ha existido, el Black Ops 2. Y no solo la toca, sino que la escupe encima, la manosea y lo pone en un expositorio con entrada a $70. Con esto la comunidad se dio cuenta de que no podían recibir la misma mierda del año pasado. Bueno, se tardaron un poquito. Bueno, sí, ya, se tardaron mucho. Así que, ¡pum! Adiós Call of Duty. Bueno, según eso dicen. Pero bueno, al menos ellos se dieron cuenta de que les estaban escupiendo en la cara. No como el señorcito, es una película para los fans. Top 3. Five Nights at Freddy's. A ver, les voy a ser muy sincero. Y es que el fandom de FNAF últimamente está volviéndose muy conformista. No soportan que un random les cambie el lore, aunque no haya casi nada oficial. Pero cuando un libro saca algo, dicen, sí, Scott, cuéntanos más. No creo que se hayan dado cuenta de que Scott planeó solamente el 1, porque ni siquiera sabía si iba a ser exitoso. Luego planeó el 2,
y para terminar el 3. Pero como fue una cagada, decidió hacer otro para arreglar sus errores. No, aún no acababa, aguántate. Sacó Sister Location y quedó con ganitas de más para sacar el ultimísimo FNAF, el FNAF 6. Por eso es que el lore está tan desorganizado. Pero como una fábrica de dinero no se puede echar a perder, le vendió los derechos a una empresa de videojuegos para que lo continuaran por él. Solo espero que ningún fan de FNAF piense que Scott Cawthon de verdad planeó toda la historia desde un principio y que es un genio. ¿Verdad? ¿Verdad? El lado más conformista de FNAF siempre sale a la luz cuando se lanza un nuevo contenido. El ejemplo más claro de todos es el del año pasado, de la película de FNAF 2. La película es en resumen lo mismo de la anterior, pero con un 2. E incluso siendo peor. Pero si decías algo de la película, te decían las típicas excusas de comunidad conformista como no es para ti, es para los fans. Y bueno, se viene una tercera película, ya saben. Pero la verdad, al chile ojalá y no salga por el bien de esta comunidad. La verdad no tenía pensado poner a Pokémon en esta lista. Pero gracias a un amigo me pude dar cuenta de lo conformista que en verdad es la comunidad de Pokémon. Top 2, Pokémon. Podría decirse que la decadencia de la franquicia de Pokémon comenzó en X y Y, siendo juegos con dificultad nula, Pokédex muy reducida y de muy corta duración. Sol y Luna no tuvo realmente problemas, pero cuando saltó a la Switch presentaría problemas constantes. Pero este juego en sí no es malo. Lo que sí fue malo fueron los remakes de la cuarta generación. Remakes flojos y con poco cariño, en el cual ni siquiera están las mejoras del juego base, un estilo que no fue del agrado de muchos y no aportar nada más al juego original, siendo fiel pero soso. Después en Escarlata y Púrpura ya veríamos lo que es el fondo de la franquicia, mostrando un juego con un arte desentonante, gráficas malas, con la excusa de tener limitaciones de hardware, que no es así, una Pokédex bastante mediocre en cuanto a diseño, reciclaje de Pokémones pasados para poder crear nuevos, resultando en un juego incompleto en todo su esplendor, pero que aún así terminó siendo uno de los más vendidos de la saga, incluso sabiendo esto. Y ya en Leyendas ZA vemos todo esto en un solo lugar. Gráficos mediocremente realizados, diseños de mega evoluciones malos o mediocres, siendo pocos los buenos. Un estilo de combate que resulta igual o más aburrido que el anterior, una ciudad de una sola pieza que no hubo esfuerzo en renderizar balcones, en texturizar los muros o edificios, y siendo vendido a un precio bastante elevado en cuanto a lo que se está ofreciendo, pero aún así resultando en otro éxito de la saga. Palabras de un fan de Pokémon, no mías. Antes de pasar con la comunidad más conformista del internet, déjeme decirle algunas menciones honoríficas. Así que, Xbox, ¿creías que te iba a ignorar? Subiste el precio del Game Pass solo por una suscripción de Fortnite. Y no te rías tanto, PlayStation. Tú directamente solo tienes un exclusivo y es un juego demasiado parecido a Mario. Y hablando de Mario, Nintendo, tus precios son exageradamente altos. Y eso que es porque literalmente eres tu propio monopolio. Y sin olvidar que todos ustedes cobran por jugar online. Hay rumores que hablan sobre una comunidad pero tan conformista que no le importa tener bugs que tomen años en solucionarse, o mecánicas prometidas que tomen igualmente años en ser implementadas. Es tan conformista que cuando hablan de la comunidad nunca los toman en cuenta porque nunca se hacen notar. Damas y caballeros, les presento a Bedrock. Minecraft en sí ha tenido actualizaciones muy mediocres porque no traen casi nada de contenido. Pero mientras los de Java se quejan y exigen un mejor trato, los de Bedrock siguen esperando soluciones al glitch rosado y otros glitches que sinceramente me parecen bastante impresionantes, pero que la comunidad de Bedrock ya se ha acostumbrado y ahora viven con ello. Java les da 1000 vueltas,
Pero aún así, se supone que Bedrock es la edición definitiva de Minecraft, porque tiene mine coins, un marketplace, los servidores son mucho mejores que los de Java, y puedes jugar online sin necesidad de pagar o irte a host gratis. Sin embargo, aunque sea así, Bedrock es la que al mismo tiempo es la plataforma donde menos atención reciben. Te pongo un ejemplo sencillo, y es que el modo hardcore llegó hace un año a Bedrock, y para que te hagas una idea, el modo hardcore originalmente llegó en la 1.9, o sea, en 2011. 14 años, sí. 14 años, que es el tiempo de desarrollo de dos videojuegos, tiene el mismo tiempo que la llegada de hardcore a Minecraft, Bedrock. Y les voy a decir algo, me gusta Bedrock, porque por alguna razón lo siento mejor optimizado que Java. Pero por estas cosas es por las que la comunidad en general es una burla, y nunca nos toman en serio. Y casi todos los videos de Minecraft son de Java, y si son de Bedrock, son sobre los bugs o el marketplace. ¿Y por qué pasa esto? Ya que la mayoría de jugadores son los de consolas y plataformas móviles. ¿Esto quiere decir que los de consola y móviles son conformistas? Tal vez los de consolas sí, pero eso quiere decir que es gente que no es acérrima a Minecraft. Gente que juega por diversión y que no son fans. Y lo que hacen los casuales cuando ven un bug es o desinstalar el juego o lo ignoran porque piensan que es su dispositivo. Y tampoco es como que tengan una forma de quejarse o que directamente tengan la iniciativa. ¿Y qué ir con los de PC? Bueno, los de PC, ¿por qué juegan Bedrock si tienen el Java? Porque cuando compras el Minecraft te vienen los dos en conjunto porque Mojang quiere que juegues con el primito que no tiene amigos. Pero los pocos que juegan Bedrock en PC son los únicos que se quejan. Y la única razón por la que te siguen dando un poco de atención a Bedrock. Creo que me faltaron muchas comunidades, pero igualmente es porque quiero que ustedes me digan qué comunidades opinan que son conformistas en los comentarios. Si el video recibe apoyo, probablemente haré una parte 2. Y para aquellos que aún siguen en esta parte del video, temo decirles malas noticias sobre el canal. Como ya podrán saber, inicié la universidad hace rato. Y no me va a quedar mucho tiempo para hacer videos, pero no voy a desistir porque lo único que cambiará será el tiempo de espera de video a video. Lo más probable es que el tiempo de espera ahora sea de un mes o 3 semanas, lo que significa un video mensual en vez de 2. Aprovecharé este tiempo al máximo para realizar shorts, directos y videos, porque no quiero abandonar mi canal. Así que, sin más que decir, nos vemos.